Bueno, ética cristiana, la primer clase, que es esta, por supuesto, el tema que surge de ella es esta pregunta: ¿cómo deberíamos vivir? ¿No? Y es la pregunta clave, y creo que no es la pregunta clave de esta clase, sino es la pregunta clave de todos los seres humanos, ¿no? ¿Cómo deberíamos vivir? Y me surgen un montón de preguntas cuando pienso en esta pregunta clave, que es ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? Si vos le preguntás a alguien cruzando la calle, ¿está bien determinada cosa? Seguramente te dé su opinión, y le preguntás a otra y te va a decir, no, eso está mal, está bien lo otro. Entonces, ¿qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que está mal? ¿Quién determina lo que está bien y quién determina lo que está mal? ¿Somos nosotros como personas y cada uno vive su vida de la manera que quiere? ¿O es Dios el que regula, es Dios la medida, el parámetro de santidad, el parámetro de bondad que determina qué es lo bueno y qué es lo malo? Y cuando pienso esto me acuerdo, en un momento se acercaron a Jesús unas personas y le dijeron, Maestro bueno. Y él les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay uno solo, Dios. Y es la medida correcta, Dios, según nosotros los cristianos, porque estamos en una iglesia cristiana, es la medida correcta de la bondad. No podemos medir la bondad en base a nuestros pareceres. Y nosotros mismos somos prueba y error de ellos. Quizás hace 5 años atrás nosotros pensábamos que algo estaba bien y ahora, habiendo madurado, habiendo pasado por aflicciones, por pruebas de la vida, nos damos cuenta que quizás estábamos equivocados en determinadas cosas. Pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y es el estándar de lo que está bien y lo que está mal. Pero ¿cómo deberíamos vivir? Y pensaba en este pasaje de Jueces que hemos estudiado en la iglesia hace unos meses, que dice una realidad que pasa normalmente en la sociedad que no tiene a Dios. Lo trágico sería que pasara en las personas que conocen a Dios o que dicen conocer a Dios. Dice, en estos días, en la época de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es un poco de lo que estuvimos hablando. Cada uno hace lo que bien le parece, como que a uno le parece bien una cosa, a otro le parece bien otra. Pero ¿qué es la verdad? Que vamos a hablar de la verdad en un ratito y cómo deberíamos vivir. Y a raíz de esto, en el humanismo, lo que llamo humanismo, y cuando hablo de este tipo de filosofías, me di cuenta que las vimos todas el año pasado, por eso no nos vamos a detener en esto. Por ejemplo, el materialismo. Son sistemas éticos y filosóficos que determinan cómo debe vivir una persona. Y que estas filosofías, estos sistemas éticos, excluyen a Dios totalmente de la manera de ver las cosas, de la cosmovisión del materialismo, por ejemplo, que todo se centra en lo que podamos llegar a tener, que somos felices en base a lo que tengamos. El humanismo, que todo se trata de nosotros. Vimos el existencialismo el año pasado, que el hombre es un ser que existe y ya, acuérdense de ese filósofo Sartre. Positivismo, el hedonismo, que es lo que para mí una de las cosas que más predomina en la sociedad de hoy. Todo lo que te da placer, hacé lo que está bien. Si te hace bien a vos, hacé lo que dicte tu corazón, que está bien. Y es una sociedad que vemos cada vez más infeliz. Una sociedad que hace lo que le da placer, pero casualmente vive cada vez más infeliz. Entonces ese es el resultado de la vida, es así como queremos vivir. El pluralismo, el pragmatismo, y bueno, no importa, como aquella famosa frase, el fin justifica los medios. Bueno, lo lograste, no importa cómo lo lograste, si hiciste trampa, lo importante es que lo lograste. Bueno,
distintos sistemas éticos que vemos en el mundo secular, que nada tienen que ver con el Señor. Ética es una disciplina o sistema de saber relacionado con el estudio de lo bueno y lo malo. Lo dijeron acá, lo que es bueno, y con el estudio de los deberes. Acá aparece algo que se llama, y lo vamos a estudiar un poco más en profundidad, que es el sentido del deber. Entonces, lo bueno y lo malo podemos agruparlo en la conducta, y el deber podemos agruparlo en el sentido del deber. Entonces, ¿qué es la ética? Es una disciplina que está relacionada a la conducta del hombre, a determinar la conducta del hombre y a determinar lo que es bueno o malo, y al sentido del deber, lo que debe hacer el ser humano. Y la moralidad no, si bien puede estar relacionada, es algo distinto. Dice que define las conductas de las personas en cualquier sociedad o momento histórico. ¿Y cuál es la diferencia? La ética determina aquello que es bueno o malo y el sentido del deber. Y la moral describe a la sociedad. Podemos ver, por ejemplo, la sociedad en Argentina en el 2024 y podemos ver su moralidad. Y podemos ver la Argentina en el 1900 y ver otra moralidad. La ética establece aquello que está bien y está mal, y la moral describe cómo está la sociedad en el momento que la estamos evaluando. La moral no establece nada, ni dice lo que está bien o está mal, simplemente da evidencia de la moral de esa gente que estamos extrayendo, de ese estrato social. La ética define dónde está el estándar, cuál es, qué es lo bueno, qué es lo malo, cuáles son los deberes del ser humano. Y la moral es cómo se encuentra esa gente, si está haciendo lo correcto o no, si es una población inmoral que no tiene en cuenta el primer concepto que es la ética. A ver, ¿me van siguiendo? Clasificaciones de la ética. Esto lo vamos a ver rápido y abocarnos a los pasajes bíblicos que tengo al final. Ética filosófica. Estudia el sentido del deber del hombre a partir de la razón, que también excluye a Dios, y podemos decir, bueno, el sentido del deber es aquel, lo que se proponga el hombre para llevar una vida correcta. Al hombre le parece correcta una cosa, la hace, a otro, y nada tiene que ver con Dios. Y aparece esta ética que es la teológica, que el sentido del deber está dado. Cuando hablamos de teológico, en este caso no nos referimos puntualmente a la ética cristiana, sino a todas las religiones. La ética teológica de cada religión está dada justamente por su cosmovisión, su doctrina, el Dios en el que ellos creen y sus comunidades respectivas. Y por último, la ética cristiana, que es lo que vamos a estar estudiando todo este año, que ya el nombre lo indica, involucra a la persona del Señor Jesús. Y es un estudio del sentido del deber para el cristiano basado en la revelación de Dios. ¿Cuál es la revelación de Dios? Su palabra. Lo vamos a ver también en un momentito. Que a su vez está relacionado directamente al carácter de Dios. Para comportarnos como Dios lo hace, debemos conocer cómo se comporta Dios. ¿Y cómo conocemos cómo se comporta Dios? Leyendo su palabra. No podemos servir a Dios o no podemos imitar a Dios si no lo conocemos. ¿Y cómo lo conocemos? No lo vamos a conocer viendo un video, no lo vamos a conocer sino leyendo su palabra, que la Biblia nos marque. Hay un pastor que dice, nosotros marcamos nuestras Biblias y todos nosotros subrayamos textos y nos gusta hacerlo. Y dice, deberíamos hacer que la Biblia nos marque a nosotros. Está bueno. Y aquello que
aquellos que nos dejemos marcar por la palabra de Dios, vamos a poder reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas y va a ser evidente a otros. Va a ser evidente a otros. Y la ética está relacionada con la verdad. ¿Y de qué se trata el origen de la verdad? Bueno, en Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Él, revela esta verdad en 3 lugares. En su palabra, en la conciencia de los hombres y en la creación. Dice la palabra de Dios que Él puso sus leyes en nuestros corazones. De modo tal que alguien que nunca leyó la Biblia puede darse cuenta si algo realmente está mal. ¿Por qué? Porque Dios puso sus leyes en nuestros corazones, en los corazones de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la verdad? Y así esta pregunta, ¿no? Tratándose de la verdad, y me acordé de Pilato cuando le preguntó lo mismo a Jesús. ¿Cuál es la verdad? Y vimos todo tipo de filosofías y podemos determinar que no es la razón, no es la cultura, no es la sociedad, no son lo que digan mis padres, aunque todas esas cosas pueden ser importantes, la verdad es Dios. Y Dios la revela en su palabra, en la conciencia del hombre y en la creación. Y vamos a ver esto de la creación, por ejemplo. Romanos 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas, está hablando a la gente que no conoce a Dios. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué se conoce de Dios? Bueno, si hay algo que se conoce de Dios, dice el apóstol Pablo, Dios lo manifestó, Dios lo dio a conocer a las personas. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El año pasado también vimos lo que es la revelación de Dios general y especial. Bueno, esta habla de la revelación general. Dios se dio a conocer, principalmente por su creación, ¿sí? Y dice que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, la creación tiene un creador que es Dios, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, ahí aparece la conciencia, no habla de conocer al Dios como Salvador, sino teniendo conciencia de que Dios existe, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Y también la palabra de Dios muestra una foto de la sociedad en el día de hoy y de todos los tiempos, ¿no? Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y si seguimos leyendo es tremendo lo que dice. Profeciando ser sabios se hicieron necios, cambiaron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron el orden natural y las mujeres se encendieron unas con otras. Bueno, léanlo en su casa, Romanos 1. Dios se revela a través de la creación, a través de su palabra y a través de la conciencia del hombre. Y vamos metiéndonos ya en la ética cristiana. Es un sistema de principios que intenta integrar la filosofía, porque tiene parte del razonamiento, por supuesto, pero también la teología bíblica como la base y el filtro de las ideas y principios que te permitirán evaluar y vivir la vida correctamente. Acá en el apunte van a tener también algo que agregué, que además de esto, de tener una teología bíblica y preceptos bíblicos para conducirnos, ¿sí? Conducirnos en temor, decía el apóstol Pedro, necesitamos algo más, los cristianos. ¿Qué es ese algo más? Es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no tuviéramos el Espíritu Santo,
no podríamos llevar una vida santa, una vida justa, una vida piadosa. Podemos hacer vanos intentos de intentar agradar a Dios, pero van a ser inútiles. ¿Quién es el que produce en nosotros el querer como el hacer? Dios. Y si llevas no sé, si puede decir tu esposa, por ejemplo, sos un buen papá, sos un buen esposo, sos un buen cristiano, es gracias a Dios y no es un mérito personal. Y eso lo tenemos que tener muy en claro, porque los fariseos se creían justos delante de Dios y hacían buenas obras y llevaban vidas que la gente a veces los admiraba, pero Jesús miraba el corazón. Y si hay algo bueno en vos, es que fue el obrar del Espíritu Santo en tu vida. Pero además de eso, además del obrar del Espíritu Santo, el Espíritu va a tomar la palabra que vos tengas incorporada a tu vida. Y eso dice el libro de Hebreos, que dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Acá aparecen dos alimentos. El que toma un niño, un bebé, que es la leche. Y el autor de Hebreos dice la leche espiritual. El apóstol Pedro también dice, si habéis gustado la leche espiritual. Entonces, por un lado está la leche espiritual para la gente que quizás es recién convertida o quizás es inmadura y no puede comer esa comida sólida que es para la gente que ha alcanzado madurez. Son dos tipos de comida y vamos a leer de nuevo. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, o sea, el alimento para la gente que es madura, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de la palabra de Dios tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Acá aparece la ética. Y Dios, el Espíritu Santo, va a tomar aquello que hemos absorbido de la palabra de Dios, no de memoria, sino aquello que nos ha dejado, que hemos nosotros permitido que la palabra haga en nuestra vida. Aquello que no hemos entrado por un oído y que haya salido por el otro, sino que, Señor, en esto estoy fallando. Y el Espíritu toma eso de su palabra, de su bendita palabra, y provoca aún más cambios en nuestra vida. Entonces el discernir entre lo bueno y lo malo está directamente relacionado a cuánta Biblia tengamos, no cuánto conocimiento bíblico, sino quizás cuánta práctica bíblica, nuestra conducta cristiana en base a la palabra de Dios. Características de la ética cristiana. Bueno, algo dijimos que está determinada por la revelación de Dios, que está en la conciencia, en la palabra y en la creación, y su carácter, el carácter de Dios, es deontológica. ¿Alguno sabe qué significa esta palabra? Tiene que ver con el sentido del deber, los deberes, ¿sí? La ética cristiana es deontológica. Hay otro tipo de ética que vamos a ver brevemente a continuación, que es en base a los resultados. No, la ética cristiana no, es en base a lo que debemos hacer los cristianos. Es prescriptiva. ¿Qué es algo prescriptivo? Algo que ordena, que establece, no opina, no es una opinión de, bueno, si quieres hacerlo no. No. Establece el estándar de bondad, establece el estándar de obras que Dios espera y que de hecho dice que preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Bueno, es prescriptiva, eso significa. El valor más alto, ¿cuál es? El carácter de Dios. Así como Dios es santo, yo tengo que ser santo. Así como Dios es misericordioso, yo tengo que ser misericordioso. Y ese es un principio de la ética cristiana. El saber que si tengo como modelo supremo a Dios, Dios es soberano, Dios es juez sobre toda la tierra, y si Él es bueno, a mí me conviene ser bueno. Si Él es santo, a mí me conviene ser santo. Si Él es misericordioso, yo lo tengo que ser. El valor más alto, ¿cuál es? El carácter de Dios. La base de sus acciones, su palabra,
y a quienes rendimos cuentas es a Dios. Bueno, sistemas éticos. Acá un poco rápidamente lo que les dije. La ética deontológica está basada en el deber, lo que debemos hacer. Esa es la ética cristiana. Y está la teleológica, no teológica, teleológica, que es basada en los resultados. Como aquellos que dicen, y ya lo hemos dicho, el fin justifica los medios. Bueno, logré aprobar un examen, pero quizás te copiaste, quizás hiciste trampa. Entonces, bueno, no es una ética que agrade a Dios. Dios se fija más en lo que debemos hacer que en realidad el resultado. Mucha gente ha andado en integridad y quizás no obtuvo lo que otras personas, pero Dios mira más la fidelidad de la persona y la fidelidad con que el servicio se hizo que los resultados. O vos decís, por ahí hay un hermano, una hermana que le predica el evangelio a todos los vecinos. Toda la semana, todos los días, no sale ninguna foto, no lo sabe nadie, el Señor lo sabe. Y quizás esos vecinos nunca vienen a la iglesia. Y ese hermano está frustrado porque bueno, yo trabajo para el Señor, lo sabe solo el Señor, y no vienen a la iglesia. Pero Dios mira más el servicio de esa persona que si la gente vino o no. Dios se va a encargar de lo demás, por supuesto. Pero a veces vemos la foto, ¿no? Traje 80 personas a la iglesia. Bueno, Dios no se fija en eso. La ética cristiana es totalmente otra. Hablamos de la verdad y acá el concepto de verdad que tengamos va a determinar el sistema de ética que creamos. Por ejemplo, absolutismo, hay una verdad absoluta. ¿Sí? Los cristianos creemos en eso, que es lo que Dios establece. Pero por otro lado está la no absolutista, que no se cree que haya una verdad absoluta, que todo es relativo, como decía aquel científico, y que nada es absoluta, lo que comúnmente también en filosofía se llama relativismo. Bueno, la verdad es aquello que corresponde a la realidad básicamente, ¿no? Y características de la verdad. Algo es verdad, lo creamos o no lo creamos. Por ejemplo, un ejemplo súper fácil. Dios existe. Si una persona no cree que Dios exista, eso no va a provocar que Dios exista o no. Dios va a seguir existiendo, lo creas o no. La verdad es así. Lo creas o no, va a seguir siendo verdad. Esta pared es blanca. No, yo creo que es verde. Bueno, pero es blanca. La verdad es transcultural, lo mismo. Lo que es verdad acá en Argentina es verdad en España, en China, en el país que vos quieras. Las verdades no se crean si no se descubren. Son absolutas, ¿sí? Se descubren. Y una verdad es cierta independientemente de quién la sostenga. Y eso también es verdad. Si Hitler, por ejemplo, decía Dios existe, no perjudica la existencia de Dios, por más que lo diga quien lo haya dicho. Así lo diga la persona más mala de la tierra, puede decir Dios existe y va a ser tan verdad como aquella persona que consideremos buena y diga Dios existe. Y por último, la verdad es objetiva, no está cambiada por subjetividades humanas. Bueno, no absolutismo, después nos vamos a buscar al absolutismo un poco más. Antinomia, no ley significa esta palabra, anti-ley, rechazan la ley. Dios dice esto es bueno, ya por amor al arte dicen esto es malo. Situacionismo o ética situacional. Bueno, hay una norma que es el amor, y me olvidé de ponerlo, pero lo iba a poner entre comillas. Por tanto, el amor pudiera explicar violaciones a la regla. No, yo dejé a mi esposa porque en realidad la amo y no la quiero hacer sufrir. Bueno, pero amor según quién. No es una ética cristiana, es una ética que en nombre del amor se hace cualquier cosa. Entonces, no, engañé a mi esposa porque amé a otra mujer. Bueno, no, nada que ver, no tiene nada que ver con el Señor esto. Y el amor, Dios lo define en su palabra, no es lo que nosotros pensemos que es el amor. Generalismo
existen algunos imperativos morales, pero no de manera absoluta. En ocasiones el imperativo moral pudiera ser violentado. Bueno, está bien esto, pero yo sentí hacer lo opuesto en determinado momento. Vamos con el absolutismo y en esto sí me quiero concentrar, préstenme atención porque es muy importante. Absolutismo incondicional. Y voy a hacer una pregunta. No voy a dar todavía ningún ejemplo bíblico porque la pregunta tiene que ver con eso. Imperativo, estamos hablando de una orden, ¿no? Los imperativos morales no tienen excepción. Lo que está mal, siempre está mal. Está claro eso, ¿no? No requiere mucha explicación. Absolutismo en conflicto. Existen imperativos morales que entran en conflicto. En estos casos debes hacer el menor de los dos males y confesar tu pecado, Dios lo perdonará. Por ejemplo, digo un ejemplo no bíblico. Época del Holocausto. Estaban matando a los judíos e incluso alemanes han escondido a judíos y han mentido diciendo que no, que ellos no habían escondido a nadie, pero fue por un bien mayor. Entonces, han mentido, sí, han pecado, pero Dios los perdona. Y absolutismo gradual, que existe en ocasiones imperativos morales encontrados y en estos casos debes obedecer el mayor de los imperativos y no pecas al hacerlo. Vamos a hablar mucho de este absolutismo que es el gradual, que es el que encontramos en la Escritura y es el que le pido al Señor que me ayude a explicárselos en esta hora. ¿Existen leyes o principios superiores o inferiores en la Biblia? ¿Hay algo, un mandamiento que sea mayor o menor? Bueno, la Biblia dice que sí. En Mateo 23 dice, por ejemplo, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas», y les estaba hablando a un grupo totalmente religioso y que decían cumplir la ley a la perfección. Hipócritas, le decía, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, o sea, cosas que la ley decía que había que diezmar, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, Jesús lo está diciendo, hay mandamientos más importantes. Ojo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. No es que, no, como hago esto no hago lo otro. No, esto era necesario hacer sin dejar de hacer de aquello. Pero hay mandamientos en la Escritura que Dios los considera más importantes. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús no dijo, no, como quizás responderíamos nosotros, vamos a ser sinceros. No, toda la Biblia es importante. No, Jesús no dijo eso. Jesús respondió, acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento, el primer mandamiento de todos? En otro evangelio dice el más importante. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento, o sea, hay uno sobre todo, la Biblia lo dice. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, o sea que hay un segundo más importante, y después siguen todos los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren lo que dice el Señor Jesús. Dios, no hay otro mandamiento mayor que estos. O sea, hay mandamientos que son mayores respecto de otros. Hay pecados que Dios aborrece más que otros. Vos decís, no. Y yo lo dije también, y le decimos a nuestros hijos, para Dios todos los pecados son iguales. Y en cierta manera, Dios aborrece todos los pecados. No es que justifica a unos y condena a otros. No, para Dios el pecado es pecado, nos aleja de Dios, provoca cosas horrendas en nuestra vida y destruye la vida. Pero dice la palabra de Dios que hay pecados que Dios aborrece más que otros.
Y dice Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová. Es interesante esto, ¿vieron? Y aún 7 abomina su alma. Acá Salomón, que escribió esto, no dice, todo pecado aborrece Jehová. No, 7 cosas aborrece su alma. Y detalla los ojos altivos, la lengua mentirosa. Y yo pensaba en, por ejemplo, las parteras de Egipto. Mintieron, ¿se acuerdan la historia? Mintieron en contra de la orden del faraón. Faraón dijo, si es niña, la matamos. Si es varón, o era al revés, ahora no me acuerdo. A ver cómo era. Ok. Si es niña, ¿qué sucede? Ok. Y ellas mintieron y dejaron con vida a todos. Y le dijeron al faraón, no, lo que pasa es que las hebreas son mujeres más robustas que no necesitan de nosotros. Y no fue así, pero ¿cómo es que Dios dice, aborrece la lengua mentirosa? Y por este lado, las parteras dice que Dios las bendijo por haber hecho eso. Vamos a explicarlo en un ratito. Las manos derramadoras de sangre inocente. Y acá estamos en una controversia. El Señor le dice a Josué, tenés que eliminar a todos los habitantes de la tierra prometida. A todos, a los niños también. Pero Dios dice que aborrece, nunca me puse a pensar en esto, que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Entonces Dios puede ordenarte algo que vaya en contra de lo que Dios ya estableció. Preguntas que nunca nos hicimos en nuestra vida. ¿Qué más? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Volvemos a repetir. No dijo Dios aborrece todos los pecados por igual. Evidentemente hay mandamientos mayores, hay pecados que Dios aborrece más que otros y debemos atender a esto. Y esto es lo que llamamos conflictos morales o conflictos de absolutos puestos por Dios. El que dio la ley es el mismo que le está pidiendo que elimine a una población. Acá hay una circunstancia en la que el dador de la ley, o sea, Dios, da permiso para actuar en contra de lo que Él ya determinó. Por ejemplo, Saúl destruye a Amalek, y lo vemos en muchos casos en la Biblia. Bueno, el tema es que Dios es la ley. Jesús es la ley. Y Jesús dice, la palabra de Dios, Él es el verbo, ¿no? Y Dios, el Señor, es la ley. Y pensaba en este ejemplo tonto al lado de todo lo que venimos diciendo. Venís vos, Alexander, manejando por Beiró y parás en un semáforo en rojo. La ley dice que viene un semáforo en rojo, tenemos que detenernos. Pero parece que hubo un problema de tránsito y aparece un policía, está en rojo el semáforo y te dice, Alexander, por favor, pasá, seguí, pero está en rojo, pero la ley me está diciendo que pase. Bueno, algo llevado a esa escala, infringir la ley, no, la ley me está diciendo que puedo pasar, a pesar de que está en rojo. Bueno, así es Dios, que es la ley, el que en determinado momento puede exceptuar o puede dar otro mandamiento que se contrapone con la ley que Él ya dio. No hay una violación de la ley porque Dios es la ley y Él lo dijo. Una posible definición. Dios no culpa a la persona cuando viola una ley menor por guardar una mayor. Y esto también, ¿no? En determinadas circunstancias, porque ya veo que después salimos todos, no vengo a la iglesia porque me quedé leyendo la Biblia en mi casa. Dios me dice que tengo que leer la Biblia en mi casa y Dios me dice que tengo que venir a la iglesia. Bueno, no. Es raro en nuestra vida que nos toque un tema de absolutismo gradual. No sé si alguna vez me habrá tocado a mí y seguramente no nos toque nunca en la vida, pero si nos tocara, Dios lo permite, pero probablemente no nos pase nunca. Así que vengamos a la iglesia, seamos buenos esposos, vayamos al trabajo, hagamos todo lo que tengamos que hacer.
el ejemplo de las parteras. Cuando asistáis a las parteras, esto estaba hablando el faraón, y veáis el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Acá mintieron, pues son robustas, dan a luz antes que la partera venga. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. ¿Cuál fue la motivación de las parteras? ¿Cuál fue? El temor de Dios. Entonces a veces nosotros justificamos nuestra mentira o nuestra desobediencia y nosotros ni preservamos la vida ni tememos a Dios. Bueno, no tiene nada que ver y no tenemos que hacer decir a la Biblia lo que no dice. Mateo 12, 3 y 5. Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Otro ejemplo. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cuando entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, no era lícito, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley, como en el día de reposo, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Y no vemos que después los sacerdotes tengan que pedir perdón por haber trabajado en el día de reposo. No, obedecieron una ley mayor antes que una menor. En este caso, y repito, no sé si alguna vez nos tocará en nuestra vida tener que decidir algo así. Y podemos tener como conclusión para terminar con este absolutismo gradual, que yo considero que es el que encontramos en la Escritura, es cuando hay dos absolutos dados por Dios en conflicto. Y tenemos que obedecer el mayor. Por ejemplo, Dios dice que nos sometamos a las autoridades. Y en un momento Pedro y Juan estaban presos y se les prohibió hablar del nombre del Señor. Me estoy acordando de este ejemplo. Y dice que habiéndolos azotados les prohibieron que hablaran en el nombre del Señor. Y ellos le dijeron la famosa frase, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Absolutismo gradual. Está bien, Dios me dijo que tengo que obedecer a los hombres, pero es mejor obedecer a Dios. Cuando obedecer a los hombres me lleve a deshonrar a Dios, tengo que obedecer y elegir obedecer a Dios. Creo que ahí se entendió, ¿no? La ética cristiana es mucho más que simplemente seguir una lista de reglas. Los fariseos seguían una lista de reglas y Jesús los reprobaba. Y se fueron al infierno muchos de ellos. Que tú puedes chequear día a día. Es pensar mucho, eso lo puse en negrita. Lo que a veces los cristianos no hacemos. Hacemos cosas porque sí, porque toda la vida lo hicimos así. Es pensar mucho y cuidadosamente acerca de lo que significa ser un seguidor de Cristo en las decisiones diarias, con un respeto máximo por Dios y por los demás. Acá vemos los dos primeros mandamientos más importantes, amar a Dios y amar al prójimo. Respeto máximo por Dios y por los demás. La otra definición, en el corazón de la ética hay un sentido del deber que tiene que ver con el carácter y la conducta. Y yo me animo a decir que es el carácter y la conducta de Dios la que debemos de imitar. El sentido del deber del cristiano está relacionado a 4 cosas importantísimas. Dijimos la verdad, dijimos la conducta y ahora el sentido del deber, las cosas que componen la ética cristiana. ¿Cuál es la primera? La conciencia, la revelación, lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que somos. Ahora sí pensé en esta sección que ustedes busquen los pasajes, así participan un poco. En la conciencia, vamos a ver primero la conciencia, Romanos 2, 14 y 16. Muy bien, clarísimo. Lo vamos a leer
de nuevo aquí. Aparece la conciencia, en este sentido del deber, la conciencia del hombre. Hay gente que no tiene ley en cuanto a nunca ha recibido la ley de Dios, la instrucción de Dios. Pero miren lo que dice Pablo. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, los que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es la ley. O sea, vemos a alguien que no conoce a Dios haciendo cosas que le agradan a Dios. ¿Por qué será? Bueno, Pablo dice, estos, aunque no tengan ley, no tienen una Biblia, nunca se les enseñó, son ley para sí mismos ellos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Por quién? Por Dios. Dios escribió nuestra ley en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos. Es fácil, o sea, gente que no conoce al Señor hace algo que está mal, se siente mal. No es que la gente que no conoce a Dios es inmune a todo. Dice, acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En un momento el rey Abimelech se encuentra con Abraham y con su esposa y quiere tomar a su esposa porque era muy hermosa. Y Abraham le había dicho que era su hermana. Mintió. Y él, el rey, cuando descubre que se trata de la esposa de Abraham, se siente mal. Su conciencia lo acusó y dijo, esto está mal. Y no había una ley de adulterio. ¿Por qué? Porque Dios puso la ley en su corazón. Bueno, revelación. 1 Pedro 1, 15 y 16. Muy bien. Lo que Dios se reveló acerca de Él y lo que Él nos pide está en su palabra. Y por ejemplo, podemos leer muchos versículos, pero dice, sean santos porque yo soy santo. No hay más. ¿Viste cuando de chico nos decían, y lo decimos nosotros ahora, hace esto? ¿Por qué? Porque soy tu padre. Ya está. Sean santos porque yo soy santo. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Ese dije que lo iba a leer yo, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. La Biblia de las Américas dice, por consiguiente, por todo lo que hablamos en estos 11 capítulos de lo que Dios ha hecho por nosotros, que éramos pecadores, que nos redimió, que nos salvó, que nos hizo nuevas criaturas, nos justificó. Por todo eso, presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces, hay otros versículos. 1 Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros, por lo que Él ha hecho ya. Dios nos amó, amemos a los demás. Juan 13:14. Todo esto lo van a tener en el apunte. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también se tienen que lavar los pies unos a otros. Fácil, pero difícil de hacer. Así como el Señor hizo, nosotros también tenemos que hacer. Porque ejemplo les he dado para que como os he hecho, ustedes también hagan. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Así como Dios nos amó, debemos amar. Lo que somos, 1 Pedro 2:9. Por lo que somos. ¿Qué somos? Somos pueblo de Dios. No podemos comportarnos como si no lo fuéramos. No puedes decir que sos cristiano y comportarte como un no cristiano. Sos un hijo de Dios, debemos vivir. Y bueno, termino. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos? Voy a terminar con el primer versículo nada más. Primera, que creo que resume todo. 1 Juan 2:6. El que dice que permanece en Él, en el Señor, debe andar como Él anduvo. Corta. ¿Cómo deberíamos vivir los cristianos, los hijos de Dios?
como anduvo el Señor Jesucristo.